Somos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Está aquí? Debemos salir de la visión secular de cómo vemos la unidad. Dios habla en singular. Hay muchos organismos mundanos e ideas de unidad. ¿No las ha escuchado usted? Tenemos que llegar al uno. Está aquí, dígale que está a su lado. Tenemos que llegar al uno. No debemos perseguir la unidad, debemos perseguir el uno. La unidad puede dar lugar a una iglesia multicultural con distinciones. Sin embargo, Cristo rompió el velo en la cruz para producir el uno. Dios ve solo dos hombres en la tierra. Uno es el hombre viejo, el otro un hombre nuevo. El viejo es una creación caída y el nuevo es una creación regenerada. Amén. En Romanos capítulo 5, del verso 2 al 21. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, muchos más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, nos damos cuenta que las acciones de un hombre pueden impactar la cultura corporativa. ¿Está conmigo? Nos damos cuenta entonces que las acciones de un hombre pueden impactar la cultura corporativa. Amén. La democracia ataca el espíritu del uno y produce el espíritu de unidad. ¿Está acá? Las palabras Adán y Cristo, a las que se hace referencia aquí, no son solo singulares para una persona. En el uno se representa el muchos. Estamos representados en Cristo. En el momento en que Adán vivió, había un hombre en la tierra. Cuando él pecó, cuando él cayó, todos debajo de él cayeron porque él era la cabeza representativa. Luego Cristo vino para que en él, quien se conecte con él,
disfrute de las bendiciones. ¿Está conmigo? Disfrute de las bendiciones porque Él afirmó esto en Él. Diga conmigo, todo fue afirmado en Él. ¿Está conmigo? Lo que sea que hizo, disfrutamos de los beneficios. De todo lo que el Señor hizo, nosotros disfrutamos de los beneficios. Cuando pienses de la posición del uno, no tendrás prejuicios contra nadie. Amén. Cuando pienses desde la posición del uno, no tendrás prejuicios contra nadie. Todo lo que Cristo logró es nuestro en Él. Amén. La oración debe ser redefinida. El Espíritu Santo profiere gemidos dentro de nosotros. 1 Corintios capítulo 15, del verso 21 al 28. Voy a leer bastantes escrituras para que ponga atención, porque estas son el fundamento de todo lo que es la doctrina que hoy se está enseñando. Amén. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas, hablando del Padre. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. 1 Corintios capítulo 15 del verso 42 al 49. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra en un cuerpo corruptible, se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espíritu no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también son los terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Cuanto más ves a Cristo, más creces en Él. Cuanto más vemos a Cristo, más crecemos en Él. Definición del uno. La palabra hebrea para uno es ejad. Significa una sola forma, una sola persona,
un sentido numérico, significa uno, una vez o lo mismo. Incluye uno como integridad y unidad física. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice la Escritura: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. En griego, la palabra es heis, un número primario como un número cardinal, que habla y se refiere a una sola unidad. Es indivisible y no se puede dividir en partes. Heis destaca la simplicidad. Esto no es complicado. Dios es indivisible, sin complicaciones. Dios es simple. Si intentamos comprender el uno desde el punto de vista de la caída, y ponga mucha atención en esto, por favor, siempre verá las cosas en componentes o partes. Si intentas comprender el uno desde el punto de vista de la caída, siempre verás las cosas en componentes o en partes. Uno, que significa divina simplicidad, porque solo hay un Dios. Dios no tiene parte. Dígale que está a su lado: Dios no tiene partes. Él es sin costura, sin marcas, sin divisiones. Él es de una sola pieza. Amén. Cada aspecto de Dios es idéntico. Cualquier parte de Él es idéntica a cualquier otra parte de Él. Sus diversas cualidades resumen todo lo que Dios es. ¿Quién dice amén? La caída lo ves desde diferentes perspectivas, pero hay que pensar que Dios es perfecto. Dígale que está a su lado: Dios es perfecto. Dígale: no mires a Dios por partes. El hecho de que haya 9 frutos del Espíritu no significa que haya 9 partes o componentes de Él. Dios es uno. Entonces, uno implica que no puedes dividir a Dios en partes. Dios es infinitamente simple. No es complejo. Solo cuando nos volvamos uno, veremos al Señor volver a nosotros. Solo cuando nos volvamos uno, veremos al Señor volver a nosotros. No mires a Dios hecho como partes compuestas, sino míralo a Él como uno solo. Véalo como una sola sustancia. Él es un Dios con 3 expresiones. Como humanos somos uno con diferentes expresiones. Las características de Dios no son partes de Dios. Dios no solo tiene bondad, Él lo es. ¿Está conmigo? Es lo mismo que el amor y la fe. Dios es a la vez justo y misericordioso. Él es indivisible en esto. Él es justo. Él es misericordia. ¿Está conmigo? Él es. Solo para la mente finita, Dios es infinitamente complejo, porque es visto a través desde el estado caído. No pienses en Él como 3 partes, aunque se expresa como Padre, Hijo y Espíritu. Escuche, palabras que nos ayudarán a entender el uno. La primera palabra es todo. Digo, amigo, todo. Que significa entero, completo, no atrapado en sus partes, sino con su totalidad. Mire esto, como dice la Escritura: bautízanos
en el nombre. Está hablando de un singular, pero es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Les doy un ejemplo de un iPad. Es una unidad completa compuesta por múltiples configuraciones, pero vemos una unidad. No se puede apreciar el todo sin comprender los diversos elementos. También así un reloj. Si usted mira el reloj, usted verá solo una pieza, pero detrás de él hay detalles minuciosos que lo hacen funcionar. Amén. Debemos llegar a un lugar donde seamos parte de un todo. Diga conmigo, es lo que necesitamos. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, una vez más lo repito, dice: escucha Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno. En Juan capítulo 10, verso 30, dice: yo y el Padre somos uno. ¿Está acá? Dice: yo y el Padre somos uno. El Hijo es uno con el Padre. Dios es indivisible, simple, dijimos, sin complicaciones. El Hijo se relaciona con el Padre como si estuviera en el Padre. No hay división en lo que vemos entre el Hijo y el Padre. Jesús dijo: si me viste a mí, has visto a mi Padre. Somos representantes exactos de aquel que es uno. Somos apostólicos. ¿Cuántos dicen amén? Somos representantes exactos de aquel que es uno. Somos apostólicos. Cuando Dios te ve, Él no ve a ti y Él. Él te ve a ti en Él y Él en ti. Jesús no solo representaba al Padre. El Padre estaba infinitamente en uno con Él. ¿Está conmigo? Tú como líder debes saber que donde quiera que tú estés, todas las personas que representas están donde tú estás. Esto es muy importante. Voy a leer las dos partes últimas que leí. Jesús no solo representaba al Padre, el Padre estaba infinitamente en uno con Él. ¿Está conmigo? Acuérdense que nosotros estamos en Él, Padre, y Él en nosotros. Denle importancia de vida a lo que se está diciendo. Dice, después, tú como líder, dije, donde quiera que estés, todas las personas que representas están donde tú estás. Tómale el peso a esto. Es muy importante. A todas las personas que tú representas, ellos, donde quiera que tú estés, también estarán con uno. Porque somos uno. Amén. Vamos a leer otra escritura. Juan capítulo 10, capítulo 10 del verso 1 al 16. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad
os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Está conmigo? Juan capítulo 10, verso 25 al 30. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Escuche bien esto. Un rebaño con un pastor. Dice la Escritura, el rebaño está en él y él está en el rebaño. Son perfectamente, si se da cuenta, uno. ¿Está conmigo? Son perfectamente uno. El principio de uno impregna todo. Debemos imponer el principio del uno en todo lo que hacemos. Amén. Voy a leer otra escritura. Juan capítulo 17, del verso 11 al 26. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno. Así como nosotros, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de crecer de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, les he dado. La gloria que tú me diste, ¿está conmigo? Les he
dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el mundo vea el uno, todo Dios será visto en nosotros. Cuando el mundo vea el uno, todo Dios será visto en nosotros. El nombre es el Padre. Dios nos pide que seamos uno con Él. ¿Está conmigo? Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo del 5, verso 9 al 20, capítulo 5 del verso 9 al 20. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos a nosotros, otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Lo voy a volver a repetir esta parte porque es importante. Ya nosotros no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Debemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo en nuestro cuerpo, no solo en nuestros cuerpos físicos, sino también en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué estamos sembrando en el cuerpo de Cristo? ¿Estamos sembrando discordia entre hermanos? ¿Qué estamos realmente haciendo? ¿Estamos sembrando división? Porque si esto es así, entonces está en operación el espíritu del anticristo. Esto es delicado. ¿Estamos sembrando discordia entre hermanos? ¿Qué estamos sembrando en el cuerpo de Cristo?
¿Estamos sembrando división? Si esto es así, entonces el que está operativo es el espíritu del anticristo. Cristo murió por ti. Ahora Él vive para su cuerpo. Por lo tanto, tú vives para Cristo. Nunca debes buscar o perseguir ganancias egoístas. Debido a que Él murió por ti, ahora tú debes vivir para Él. Obedece a la palabra de Dios y no a tu avaricia o deseo. Cristo murió por nosotros. Ahora Él vive para su cuerpo. Por lo tanto, tú vives, dígale que está a su lado, tú vives para Cristo. Nunca debes buscar o perseguir ganancias egoístas, debido a que Él murió por ti. Ahora debes vivir para Él. Obedece a la palabra de Dios y no a tu avaricia o deseo. Como decíamos en el versículo 16 del capítulo anterior, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Nunca debemos hacer nada por egoísmo contra el cuerpo de Cristo. Nuestro ministerio es la reconciliación. Siempre está llegando a los miembros del cuerpo de Cristo. Dígale que está a su lado, ese es tu ministerio, la reconciliación. Porque siempre estamos llegando al cuerpo de Cristo. Dios en Cristo estaba llegando a las personas. Dios en Cristo estaba llegando a las personas para ser uno con el Padre y el Hijo. Debes acercarte, dígale al que está a su lado, debes acercarte a los demás. No puedes estar aislado. No puedes ser egocéntrico ni narcisistas. Simplemente ama a todas las personas incondicionalmente. Eso es Dios. Eso es el uno. Si estamos en Cristo, Él está en nosotros. Si estamos en el Padre, también el Padre está en nosotros. ¿Está conmigo? No podemos aislarnos, no podemos ser egocéntricos, no podemos ser narcisistas. Simplemente debemos amar a todas las personas incondicionalmente. Derriba los muros de división para que el uno pueda venir. Reconciliarse con Dios es la única forma de conectarse con Él. ¿Está conmigo? Con su cuerpo. Él murió por nosotros, así que no vivimos para nosotros mismos. Ahora todos tenemos el ministerio de reconciliación. En Cristo podemos perdonar a los hombres sus pecados. En Cristo podemos perdonar a los hombres sus pecados. Su vocación es nuestra vocación. Dígale que está a su lado. Su vocación es nuestra vocación. Sea lo que sea, llámese como se llame, estamos en la tierra. Amén. Efesios capítulo 4, del verso 1 al 6, dice: por lo tanto, yo prisionero del Señor, te suplico que camines de una manera digna del llamado con el que has sido llamado, con toda humildad y gentileza, con paciencia, mostrando tolerancia el uno por el otro en amor, siendo diligente para preservar el ser uno del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un cuerpo, un espíritu, así como también fuiste llamado en una esperanza de tu llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos los que están sobre todos, a través de todos y en todos. Tu llamado es ser un hijo de Dios.
somos primogénitos, somos sacerdotes con Él, como Él lo es. ¿Cuántos dicen amén? Ten una mente sumisa. Dígale que está a su lado, debes tener una mente sumisa, humillada, vulnerable. Dígale, debes ejercitar esto. Amén. Debemos asociarnos con personas que parecen menos importantes que usted. Yes. Ve a todos como más importantes que nosotros, que nuestras propias comodidades personales. Debemos de preocuparnos por el bienestar de otros. Debemos ser gentiles. Defino un poco gentileza, mansedumbre. Esto incluye humildad y suavidad. Dígale que está a su lado, debe ser suave. Dígale, debe manifestar al uno. Del versículo 3 de Efesios capítulo 4 dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Está conmigo? Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí es la palabra griega enotes y su raíz es oneness, que significa uno. Significa construido a partir de la raíz heis, que significa uno. Entonces, cuando hablamos de unidad, en el versículo 3 de Efesios capítulo 4, estamos hablando del uno. Este uno debe permear e impregnar cada parte de nuestra existencia. El ministerio quíntuple viene de un Señor. Ahora nuestro enfoque debe ir más allá del ministerio quíntuple, al objetivo de ser uno. Todo el ministerio quíntuple fluye de un Cristo hacia un cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2, del verso 3 al 8. Ya estoy por terminar. Dice, esto es bueno y aceptable a la vista de Dios nuestro Salvador, quien desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios y un mediador también entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús, quien se entregó a sí mismo en rescate por todos, el testimonio dado en el momento apropiado. Por esto fui nombrado predicador y apóstol. Digo la verdad, no miento. Como maestro de los gentiles en la fe y la verdad, por lo tanto, quiero que los hombres de todo lugar oren levantando manos santas sin ira ni disensión. ¿Está conmigo? Primera Corintios capítulo 10, del verso 14 al 17. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, os hablo como a sabio. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Dígale que está a su lado, tú participas del mismo pan. Por lo tanto, no debe haber competencia ni celos, porque el don de tu hermano es para nuestro beneficio. Por lo tanto, no debe haber competencia ni celos, porque el don de tu hermano es para tu beneficio. Para terminar, un cuerpo es igual a muchos miembros, un espíritu, muchas administraciones y dones, un Dios, muchas formas de expresión. ¿Está conmigo? Es importante y relevante.
al entender todo lo que Dios está hablando, debes saber que el Señor no hará nada si no somos uno. Absolutamente nada. Por mucho tiempo, la religión ha tenido un mal concepto de lo que es la unidad. Han tratado de unirse, han querido unirse y nunca han podido hacerlos porque siempre ha habido un espíritu contrario. Y porque la verdad que se estaba hablando en ese tiempo, la doctrina de lo que se estaba hablando en ese tiempo era completamente inexacta. No había revelación. Créame que donde está el Espíritu de Dios hay revelación de parte de Dios. ¿Está conmigo? Y donde está el uno es donde el Señor se manifiesta. Póngase de pie, por favor. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí adoración. Vamos tomando asiento, por favor. Tenemos prácticamente una hora más por delante, aproximadamente, para seguir con la segunda parte, con la segunda sesión de este gran y extraordinario mensaje, de este gran principio, ¿verdad? Que debe ser entendido y vivenciado por cada uno de nosotros. ¿Cuántos están aquí? ¿Está usted prestando atención? ¿Tiene listo su apunte? Extraordinario. Le damos la bienvenida a todos los que llegaron tal vez a mitad de camino o ya habiendo iniciado la primera parte. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Como bien decía la pastora Denise en el inicio, ¿verdad? Empezamos con un gran ímpetu todo lo que se refiere a los foros de este año, ¿verdad? Lo que es el 2020. Estamos contentos de poder ser participantes de algo que Dios está haciendo, de algo que Dios está gestando en este lugar, con todos nosotros, con todo este uno. Dios está gestando algo extraordinario. Obviamente la doctrina, la enseñanza viene y está para darnos mayor exactitud en la manera de cómo debemos funcionar, de cómo debemos operar. Y hoy ya hemos iniciado la primera parte o la primera sesión de esta gran doctrina llamada la doctrina del uno. En inglés, yo voy a mencionar mucho la palabra en inglés, más que el uno, pero usted debe saber que esa es la palabra correcta, la doctrina del oneness. Oneness significa uno, ¿verdad? Entonces, ya se ha dado la primera parte, la primera sesión, voy a completarla yo un poco más, pero lo más relevante en todo esto es que todos juntos debemos experimentar esto en nuestras vidas. El pastor hizo mención de varias cosas que son relevantes, como por ejemplo no podemos estar aislados. Todos somos parte y debemos llegar al punto, al estado de formar parte de un todo. ¿Está aquí? Por eso que viene la doctrina, por eso que viene la enseñanza. Y la enseñanza nos va colocando y nos va ubicando en el lugar donde Dios quiere que todos nosotros estemos. Él también dijo algo bien importante. Tú como líder, donde quiera que tú estés, todo lo que tú representas está exactamente donde tú estás. Y esos son principios básicos, relevantes, vitales para el funcionamiento correcto de la iglesia en la tierra. ¿Está aquí? Por eso que es bastante interesante que usted tome los apuntes y vuelva a considerar y vuelva a leer y vuelva a estudiar sus apuntes, vuelva a oír el audio, tanto la primera sesión como ahora la segunda. Porque para nosotros, como iglesia en la ciudad, como padres de casas de fe o futuras casas de fe, porque aunque no estén todas las casas de fe presentes, muchos tienen el llamado aquí. Entonces, en ti hay una casa de fe y desde ya Dios está enseñándote a ti y a mí
de cómo esto debe funcionar. Como bien decía el pastor, sin el uno, sin el principio del oneness, nada podrá ser. Podremos tener experiencias individuales, personales, pueden ser extraordinarias, pero jamás podrá ser liberado el poder y la autoridad de Dios en un individual, sino en el Hijo corporativo, en el un hombre en la tierra, una familia, un cuerpo, un hijo. ¿Está aquí? Entonces, que es relevante, es muy relevante. Así que vamos a empezar la segunda parte. Voy a empezar yo también avanzando con algunos textos, confirmando lo que ya ha sido dicho por el pastor. ¿Está aquí? Dígale que está a su lado. Es muy importante que entiendas y que practiques este principio. El pastor decía, no podemos, ¿verdad? No solamente que no podemos aislarnos, sino que tenemos que proceder al perdón ante cualquier ofensa, ante cualquier daño, ante cualquier traición o como usted quiera llamarlo. Tenemos que proceder y disponernos a perdonar, a amar, elevarnos en esto, porque sin esto no podremos avanzar como la iglesia corporativa. Tenemos que tener la misma vocación, todos, y todos debemos llegar al estado de uno. Diga conmigo, todos debemos llegar al estado de uno. Ahora, es necesario entender que para esto necesitamos tener el espíritu correcto, estar en un oneness. Diga conmigo, debo estar en un oneness, debo estar en un uno, diga, en un estado de uno. El pastor definía y decía que una de las palabras que se podía confirmar esto es la palabra todo, es un todo. ¿Está conmigo? Así que para esto debemos tener el espíritu correcto. ¿Está aquí? Nuestro mayor problema es el individualismo. Diga conmigo, nuestro mayor problema es el individualismo. La iglesia debe demostrar ejad. Cuando hablamos de ejad, el pastor dio la definición. Es la palabra hebrea ejad. Pero la palabra griega para este uno, para este concepto de uno, es la palabra griega eis, H-E-I-S, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que debemos entender, ¿verdad? Que la iglesia debe mostrar el oneness, debe mostrar ejad, porque estamos hechos a imagen de Dios y Dios es ejad. Dios es uno. Él es oneness, ¿verdad? Se decía que no lo podemos a Él separar por parte. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Entonces no es parte, no son partes, sino uno. Le voy a leer lo que dice la Escritura en Ezequiel capítulo 11, del verso 19 al 20. Dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Diga conmigo, un solo corazón, un solo espíritu. Dice, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces, escuche bien, mire lo que dice el verso final. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuándo somos el pueblo de Dios y cuando Él es nuestro Dios? Cuando seamos capaces de llegar a un solo corazón, al un solo espíritu. Diga, entonces seremos llamados el pueblo de Dios y Él será nuestro Dios. ¿Está usted aquí? Está escribiendo, está tomando sus notas. Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos, ¿verdad? Diga conmigo, hay un hasta. Diga, estamos llegando. Hay un lugar, hay un destino, hay una dimensión a la cual debemos llegar. Y Efesios 4 en todos sus versos da a conocer distintas unidades del uno.
¿Está aquí? Pero en el verso 13 dice hasta que todos lleguemos. ¿Verdad? Estamos llegando al oneness. Una fe, una novia, un espíritu. Si tú tienes el mismo espíritu, entonces tendremos los mismos frutos. Diga conmigo, si hay un solo espíritu, entonces tendremos los mismos frutos. Entonces, una fe, una novia. Quien se ha unido a Cristo, un espíritu es con él. Otra parte de la Escritura dice, ahora los miembros son muchos, pero el cuerpo uno. ¿Cuántos están aquí? ¿Estamos entendiendo? Diga conmigo, yo debo comprender y practicar y vivenciar el concepto del uno. Diga, yo debo ser uno. Debo formar parte de un todo. ¿Verdad? Y esto es relevante para la iglesia. Es relevante para lo que Dios está haciendo en esta estación y en este tiempo. ¿Verdad? No pueden haber en medio del pueblo de Dios divisiones. El pastor preguntaba y decía, ¿de qué manera nosotros, de qué forma estamos sembrando en el cuerpo de Cristo? ¿Estamos sembrando división? ¿Estamos sembrando discordia? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Porque todo se trata del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros todos debemos mirar desde la perspectiva de Dios a su cuerpo. ¿Está aquí? Entonces, debemos, diga que está a su lado, debes tener cuidado con qué siembras, qué semillas siembras en el cuerpo, qué semillas siembras en el reino. ¿Está aquí? Diga, porque es un solo cuerpo. Repita conmigo, no tiene ganas, vamos, échale ganas. Diga, porque es un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola novia, una sola iglesia, un solo pueblo de Dios. ¿Está aquí? Por ejemplo, para que podamos seguir entendiendo el significado de oneness, cuando hay una banda de músicos, ¿verdad? Cuando nosotros observamos, los músicos tocan diferentes notas para crear un tono musical, pero el sonido más fuerte se produce cuando todos tocan exactamente la misma nota. Cuando todos tocan esa nota, se produce una resonancia poderosa. Ahora debemos acomodar esto a lo espiritual. ¿Cuántos están aquí? En el libro de los jueces, en el capítulo 7 del libro de los jueces, voy a leer una parte a la cual voy a hacer énfasis para seguir entendiendo el concepto de oneness. Ahí en Jueces capítulo 7, en el verso 16, dice la Escritura así, y dividió los 300 hombres, está hablando de Gedeón, ¿verdad? Que él dividió los 300 hombres en 3 compañías. Recuerde que Gedeón quedó con 300 hombres después de que los hombres fueron probados y testeados en el agua. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben que el pueblo, todos ellos fueron llevados al agua, ¿verdad? Esa es la prueba del agua, que es la prueba de la palabra, ¿verdad? Ya, entonces desde ahí Dios le dijo, ¿verdad?, con cuántos él debía quedarse. Y aquí empezó a relatar la Escritura. Dice, y dividió los 300, porque Gedeón quedó con 300. Dice, y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros, y les dijo, miradme y haced lo mismo que yo. Y he aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Dese cuenta de algo. Todos y cada uno de ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que su líder estaba haciendo. Y eso es relevante y esencial para el oneness. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, como el pastor decía, tú como líder, donde tú estás, donde quiera que tú estés, todos aquellos que tú representas están contigo en el mismo lugar.
Una de las formas de entender el concepto de oneness o del uno es esto. Todos los que estaban con Gedeón, él le dijo, mírenme a mí lo que yo hago. ¿Verdad? O sea, yo como líder hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Y esto es relevante para establecer el concepto de oneness. Tiene que haber una iglesia que esté haciendo lo mismo. Tiene que haber una familia de Dios que tenga el mismo corazón, que tenga el mismo espíritu, que todos estén haciendo lo mismo. Es relevante para comprender el funcionamiento de lo que Dios se ha propuesto con su iglesia. Más adelante, en el mismo capítulo de Jueces, verso 20, y en relación y en alegoría a lo que yo estoy poniendo, como un ejemplo de la banda, ahí en el verso 20 dice, cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron la espada del Señor y de Gedeón. Fíjese bien, la espada del Señor y también de Gedeón, porque Dios todo lo hace siempre a través de un hombre. ¿Está aquí? Entonces en el verso 22, estoy resumiéndole, cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército contrario huyó hasta Bet-Sita en dirección de Cérera hasta la orilla de Abel-Mejola junto a Tabat. ¿Está usted viendo el poder del uno? El poder del uno. Y eso es relevante comprenderlo. Entonces, asimismo, ¿verdad? Cuando los músicos ponen todos la misma nota a la misma vez, entonces se produce una resonancia poderosa. Hay muchos ejemplos del poder del uno en el cuerpo de Cristo, produciendo un sonido, un resonar y un resultado poderoso en la tierra. Dios está produciendo el uno con sus hijos, diga conmigo, para liberar poder y autoridad en plenitud. La Escritura habla de que nosotros hemos recibido poder y autoridad, pero el poder y la autoridad se hará manifiesto en plenitud cuando seamos uno. Por eso repítele otra vez al que está a tu lado, no puedes estar aislado. No puedes mantenerte aislado, porque esto se trata del uno, ¿verdad? Esto es muy propio actual de personas que aún no manejan la ofensa en su corazón. Muchos piensan que Dios les habla y de manera individual podemos seguir avanzando, pero según la doctrina, según las escrituras, podemos reconocer que es la única forma de que el poder y la autoridad de Dios sea soltado sobre su iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, es que podamos todos ser un solo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la oración más extraordinaria que Jesús hizo. Padre, esta es mi oración. Por estas cosas yo ruego que ellos sean uno, o sea, un oneness, como tú y yo somos uno. Hay una medida, diga conmigo, hay una medida, hay un estándar. Cuando dice como tú y yo, está diciendo esta es la medida. Como tú y yo, ese es el estándar. Entonces, no podemos avanzar sin ser uno. Dígale que está a su lado de nuevo. No te puedes aislar. No puedes, dígale, no puedes sembrar división en el cuerpo de Cristo. No puedes sembrar discordia en el cuerpo de Cristo. Debemos ser capaces de avanzar. Debemos ser capaces de amar. Debemos ser capaces de poner al lado las ofensas. Debemos ser capaces de perdonar. Por eso yo digo que para avanzar en el oneness hay que tener el espíritu correcto. ¿Está usted aquí? ¿Estamos aquí? ¿Está hablando Dios en este día? Sí, Dios nos está hablando en este día. Dios le está hablando a la iglesia en este día. ¿Está aquí? Entonces, Dios está produciendo el uno con sus hijos para liberar poder y autoridad en plenitud. Recuerde, la Escritura dice
que en parte vemos y en parte profetizamos, pero estamos en la temporada o en la estación en lo que Dios está, voy a volver a repetir, recuerde la escritura, dice que en parte vemos y en parte profetizamos, pero estamos en la temporada o estación en la que Dios está eliminando la parte y llevándonos a la plenitud. Porque dice que en parte conocemos, en parte profetizamos. Pero Dios en este tiempo, en esta temporada, en la estación, ahora mismo te está dando a conocer ya no la parte, sino el todo. Es el lugar donde debemos llegar. Diga conmigo, es el lugar donde debemos llegar. Diga, estamos llegando. Diga, la doctrina, la palabra me está llevando hacia ese lugar. Esto es necesario debido al incremento de la iniquidad y la actividad demoníaca en la tierra. El pastor decía, vuelvo a repetir muchas cosas de las que él dijo. ¿Qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando división? ¿Estamos sembrando discordia? ¿Estamos sembrando individualismo? Si esto es así, el espíritu del anticristo está operando. No tenemos que esperar al anticristo para un milenio más y que tenga ciertas características. El espíritu del anticristo opera a partir del momento que hay alguien que causa división al cuerpo de Cristo. ¿Está usted aquí? Eso es lo que dice la escritura. Entonces esto es necesario que el Señor, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo es en parte que ahora nos esté llevando a la plenitud. Y es necesario debido al incremento de la iniquidad y la actividad demoníaca en la tierra. ¿Acaso no lo estamos viendo? ¿Cuántos dicen amén? Como sus representantes, sus hijos, debemos representarlo y ser como Él. Y si este es el caso, entonces debemos operar en poder y autoridad también. ¿Cuántos dicen amén? Una de las señales más obvias del poder de Dios son los milagros. Cuando vemos milagros, nos asombramos y sabemos que es el poder de Dios. Pero veamos esto desde una perspectiva distinta. Piensa en esto, considera esto. Si miramos espiritualmente, gran parte de lo que llamamos milagros son simplemente principios y formas en que la creación fue diseñada para funcionar en el ámbito espiritual. Grábese bien esto. La estación pasada se hacía énfasis en los milagros y en las señales. Pero dése cuenta que cuando vemos los milagros, ¿verdad? Lo único que estamos viendo son principios y formas en que la creación fue diseñada para funcionar en el ámbito espiritual. Cuando vivimos desde y en el ámbito espiritual, aprendemos los caminos de Dios y conocer sus caminos es entender cómo funciona su creación en la tierra. Isaías capítulo 55, del verso 8 al 9, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante porque usted tiene que meditar en esto. Usted tiene que analizar esto. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos, diga conmigo, los cielos son más altos. Diga, como los cielos son más altos que la tierra, dice la palabra de Dios, así mis caminos son más altos. Diga, sus caminos son más altos. Dice que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora lo grande de esto es que por causa de que somos hijos, estamos llamados a elevarnos en la manera de cómo pensamos, pero también elevarnos para conocer los caminos del Señor. Dígale que está a su lado. No solamente debes ser elevado en tu manera de pensar, sino que también debes ser elevado para conocer, diga conmigo, para conocer los caminos del Señor. Diga, los caminos del Señor y los pensamientos del Señor son mucho más elevados que los nuestros. Entonces, para poder comprender los caminos y los pensamientos de Dios, todos nosotros nos tenemos que elevar. ¿Está aquí?
¿Se está entendiendo? ¿Está tomando apunte? Salmo 103, versos 6 y 7. Dice, el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos, pero a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Preguntarás, ¿cuál es la diferencia? Conocer los caminos del Señor es comprender cómo las cosas trabajan, cómo funcionan. Conocer los hechos es solo ver la manifestación. ¿Se está entendiendo? Conocer los caminos del Señor es llegar a comprender cómo opera todo en la tierra, cómo las cosas funcionan. Pero conocer los hechos es solo ver la manifestación de eso que ya está diseñado en la tierra. ¿Está aquí? Entonces, como hijos de Dios, tenemos el privilegio basado en nuestro deseo de una relación real con el Señor para conocer los caminos del Señor. ¿Está aquí? Él desea mostrar a sus hijos cómo la creación debe funcionar bajo el gobierno del Espíritu. Diga conmigo, toda la palabra me revela de cómo debo funcionar bajo el gobierno del Espíritu aquí en la tierra. ¿Está aquí? Quiero que preste bastante atención, comprenda esto, porque en la medida que tú lo entiendes podrás vivenciarlo, podrás irlo aplicando, lo podrás ir practicando. ¿Está aquí? Entonces, Él desea mostrar a sus hijos cómo la creación debe funcionar bajo el gobierno del Espíritu, con hijos moviéndose de lo parcial a la plenitud y entendiendo el reino espiritual y la forma en que funciona la creación. Dios nos está mostrando una unidad. Diga conmigo, Dios nos está mostrando una unidad. Diga, un oneness. Diga, un ser uno. Diga, Dios nos está mostrando el uno, ¿verdad? Que debemos tener con el cuerpo de Cristo o en el cuerpo de Cristo. Porque cuando estamos de acuerdo, hay una resonancia en el Espíritu y una manifestación de gran poder. ¿Cuántos están aquí? Diga, cuando estamos en acuerdo, cuando hay un mismo sonido, cuando hay una resonancia exacta, hay una manifestación de gran poder. Diga conmigo, por eso, por esta razón, Dios nos está enseñando, ¿verdad? Nos está mostrando, ¿verdad? El uno, el oneness, ¿verdad? Para que nosotros operemos en la tierra, para que así haya una gran manifestación de poder. ¿Se está entendiendo? Diga conmigo, por esta misma razón, no puedo estar aislado. Diga, bajo ningún punto puedo estar aislado. ¿Sí? Entonces, porque cuando estamos de acuerdo, hay una resonancia en el Espíritu y una manifestación de gran poder. El poder que Dios está hablando es el poder que se desencadena cuando sus hijos realmente logran un estado resonante de interconexión que es el verdadero uno. Diga conmigo, el poder que Dios está hablando es el poder que se desencadena cuando sus hijos realmente logran un estado resonante de interconexión que es el verdadero uno. Cuando hablamos de esto, también quiero aclarar, cuando hablamos del concepto o del principio de oneness, del ser uno, esto inmediatamente elimina cualquier tipo de barreras. Por eso que no existe tal cosa como la iglesia institucional. Por eso que no existe tal cosa como las denominaciones. Por eso que no existe tal cosa como lo que hasta este día hemos visto. Es un pueblo, un espíritu, un cuerpo, una novia en la tierra. ¿Verdad? Por eso que tenemos que entender el concepto de oneness. Tenemos que entender el concepto del uno. Porque no hay divisiones. ¿Está aquí?
Todos debemos caminar, estamos siendo llevados, porque dice la Escritura, hasta que lleguemos. Diga conmigo, estamos llegando, ¿verdad? Esto es necesario por la palabra estamos llegando, por la palabra llegaremos a ese uno. Y cuando sea la realidad de ese uno, gran poder será manifestado en la tierra. ¿Estamos entendiendo, verdad? Entonces, el poder que Dios está hablando es el poder que se desencadena cuando sus hijos realmente logran un estado resonante de interconexión, que es el verdadero uno. Comprenda que experimentaremos esto a pequeña escala primero, especialmente dentro de nuestras casas de fe, porque esto viene con experiencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos testificar de eso? Esto viene con experiencia. Ahora vamos a leer algo que está en las Escrituras, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 19 al 37. Hechos, capítulo 4, verso 9 hasta el verso 37, del 19 al 37, perdón. Voy a leer, preste bastante atención. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Estamos hablando, voy a echar un poquito marcha atrás para darle a conocer por quien no lo haya leído. El libro de los Hechos, aquí en el capítulo 4, está relatando algo que ha sucedido en el capítulo 3. ¿Qué sucedió en el capítulo 3? La sanidad del hombre que estaba ahí en el templo en Betesda, ¿cierto? La sanidad que este hombre recibió, ¿verdad? Esto fue lo que condujo a que ellos fueran perseguidos por los de la época, todos los religiosos de la época. Entonces, comienza ahora la respuesta. En el verso 19 de Hechos capítulo 4, dice: mas respondiendo Pedro y Juan, le dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlo otra vez, los dejaron ir, no encontrando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Verso 23 dice: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos. ¿Quiénes? Pedro y Juan. ¿A quiénes? A los que estaban, a los restos de los discípulos, al resto de los que estaban ahí siempre reunidos. Dice: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24, y vaya, preste bastante atención. Al oír ellos esto, unánimes, diga conmigo, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste. Aquí citaron uno de los salmos. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús.
Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Diga conmigo, todos estaban en oneness. Diga, todos ellos estaban en unidad. Diga, cuando se está en ese estado, el poder de Dios se manifiesta. Diga, cuando se está en ese estado, el poder de Dios se manifiesta. Y sigue avanzando la escritura. La congregación de los que creyeron eran de un corazón. Diga conmigo, un corazón. Diga un corazón. Diga un corazón. Diga un corazón. Y un alma. Dice, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿Está usted aquí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que hay poder en esta unidad. Vemos a Pedro y a Juan ante el sacerdote principal y los ancianos debido a la enseñanza de Jesucristo y al milagro realizado. Después que no pudieron encontrar ninguna falta en ello, especialmente por las personas y los testigos del milagro, sucedió lo que dice en el verso 24. Dice que todos juntos, ¿verdad?, fueron a los suyos. Y ahí todos unánimes, todos en un oneness, alzaron su voz a Dios en un solo acuerdo y dijeron: Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y continuaron recitando el Salmo 2. Cuando terminaron de orar, sucedió lo que dice en el verso 31. Dice, cuando habían orado, el lugar donde se reunieron se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos aquí es el cuerpo de Cristo unido en Jerusalén. Y cuando oraron y estuvieron de acuerdo, el lugar se sacudió. Dígale que está a su lado. Es importante que vivas y experimentes el acuerdo dentro del cuerpo de Cristo. Dígale que está a su lado. Debes buscar estar en acuerdo. Debes buscar estar en uno. Dígale que está a su lado. No importa la circunstancia, ni tus percepciones, ni tus propios razonamientos. Nada, diga nada, que pueda evitar el ser uno. Nada que evite el estar en unidad. ¿Está aquí? Diga, debemos buscar el acuerdo. Diga, siempre habrá alguien que tendrá que renunciar a algo para entrar en un acuerdo. Diga que está a su lado, procura ser tú. Porque si no lo eres tú, diga, otro lo hará. Y habrán manifestado el nivel y la cantidad de orgullo que hay en ti. Porque debes volverte. Diga, en esta estación debemos volvernos vulnerables. Tener una mente sumisa, humillada delante de Dios. Y disponernos para que Dios obre a través de nuestras vidas aquí en la tierra. Y el Señor lo hará por el poder del acuerdo, por estar en unidad, por estar en un estado de oneness, por estar en un estado de ejad. Hello, ¿estamos aquí? Entonces, lo que vemos es que teníamos al cuerpo de Cristo en este estado en Jerusalén. Y cuando oraron y estuvieron de acuerdo, el lugar se sacudió.
Entonces, cuando todos ellos estaban en un estado de uno e interconectados, hubo una manifestación de poder en la tierra. Diga que está a su lado, el Señor nos está llevando a esta posición. Pero cada día, diga, a una escala mayor, a una escala mayor, a una escala mayor. Y como parte de nuestra madurez en estos tiempos, veremos la manifestación del poder a través de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Vengan los músicos mientras tanto. Voy a volver a repetir la última parte. El Señor nos está llevando a esta posición. Diga conmigo, todo aquel que tenga el espíritu correcto será llevado hasta esta posición de unidad, de oneness. Salmo 133, ¿verdad? El pastor decía que la traducción exacta no es necesariamente la que nosotros leemos, sino que dice, cuán bello y cuán agradable es habitar, nos dice la escritura, la que leemos, habitar los hermanos juntos en armonía, sino que aquí dice, cuán bello, cuán hermoso es que los hermanos vivan como uno. Dice, he ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Entonces, el lugar de llegada es vivir como uno. Diga, el lugar de llegada es vivir como uno. ¿Está aquí? Diga conmigo, por esta razón, insistimos, no puede haber divisiones en el cuerpo de Cristo. Ahora, entendemos de que este es el trato de Dios para con los hombres. Porque nosotros podemos tener en la disposición y el deseo de ser uno con el otro, pero no siempre tenemos al otro con el mismo deseo hacia nosotros. Y aquí donde se produce la división. Por eso que es relevante entender de que somos la familia de Dios en la tierra. Y cada principio que debe operar en nosotros debe ser como la familia de Dios en la tierra. Por eso decimos, no somos institucionales. La iglesia de Cristo no es institucional. La iglesia de Cristo no es denominacional, sino que la iglesia de Cristo es la familia de Dios en la tierra, porque hemos heredado ese nombre, la familia de Dios en la tierra, por causa de Cristo. Y la oración de Cristo fue irrelevante en este tiempo. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Entonces el creer del incrédulo, el creer del mundo será visto cuando la iglesia pueda estar en un estado de ser uno. Una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo deseo, un solo espíritu, un cuerpo. Habrá manifestación de gran poder cuando crezcamos y entendamos el poder del uno. Dígale que está a su lado, debes avanzar en esto. Debes derribar todo tipo de separación contigo y tu hermano. Debemos ser uno con Dios y uno con mi hermano. Diga conmigo, debemos ser uno con Dios y uno con mi hermano. Sea quien sea, venga de donde venga, tenemos que amar sin condiciones, porque no hay división en el cuerpo de Cristo. Por eso vuelvo y reitero, debemos dejar de lado la ofensa, debemos dejar de lado nuestros prejuicios, debemos dejar de lado todas las barreras que nos impiden ser uno. Quien deje de lado esto y avance hacia el ser uno, hallará el favor de Dios en su vida. Hallará el favor de Dios en su vida. Todas tus relaciones tienen que ser puestas ahora
a los pies de Jesucristo. Tú haz tu parte. El hacer tú tu parte no quiere decir que tendrás una respuesta inmediata a tu favor. Pero tú delante de Dios y con un corazón sincero y puro, tienes que hacer lo que te toca hacer. Debemos eliminar las barreras que nos dividen. Debemos procurar manifestar el corazón de Cristo, el Espíritu de Cristo. ¿Está aquí? El Señor nos está llevando a esta posición, pero cada día a una mayor escala. Y como parte de nuestra madurez en estos tiempos, veremos la manifestación del poder a través de la unidad del cuerpo de Cristo. Juan capítulo 17 dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado para que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, la gloria mora en el oneness. Diga conmigo, la gloria mora en el oneness. La gloria mora en el uno. ¿Está aquí? Yo le invito a que se ponga usted de pie un momento. Y que ahí en su lugar usted pueda, delante de Dios, disponer su ser y su corazón para que esto sea una realidad en su vida. Que esto no sea una enseñanza o una doctrina más, sino que esta se vuelva parte integral en la vida de cada uno de nosotros. Porque la unidad o el espíritu de unidad, el oneness, es con Cristo y es con la creación. Es con Él y es con mi hermano. Cuando comprendemos el concepto, la doctrina, podremos también saber y ser confirmados por el Espíritu de Dios, porque si es un solo espíritu, debe haber un solo fruto de que esto es fiel y verdadero. Por eso que cuando no existe el fruto, entonces ponemos en duda cuál es el espíritu que está en ti, operante. Por eso que es relevante, por eso que es vital para el avance de la iglesia en la tierra. Aquí se está gestando algo extraordinario. Créame que si todos los hombres de Dios, si todo el pueblo de Dios entendiera este principio, aquí no daríamos abasto, porque se está edificando y se está forjando el principio de la unidad en este lugar. Como bien decía el pastor, los foros lo que están haciendo es trayendo a la unidad al cuerpo de Cristo en esta ciudad. Y esto está resonando en el corazón de Dios. Y todos nosotros, como sus hijos, debemos tener exactamente el mismo sentir, el mismo espíritu. Por eso que yo te invito que ahí en tu lugar, cierres tus ojitos, ores al Señor para que esto sea una realidad en ti. No sea la sombra de algo, sino que tú vivencias esto, que es parte de tu ser, que pasa y que corre por tus venas este principio y que puedas comenzar a operar en función de él. Debemos, sí o sí, arreglar nuestras relaciones. Debemos, sí o sí, arreglar todas nuestras relaciones para llegar al concepto del uno.